Laura Parada Martínez y soy estudiante de Artes Visuales del Instituto Tecnológico Metropolitano. Organismos genéticamente modificados. ¿Qué son? Los organismos genéticamente modificados o transgénicos son organismos vivos cuyas características han sido cambiadas, usando técnicas modernas en laboratorios especializados. Se emplean en mayor medida en la industria de alimentos, agricultura y ganadería, y en la medicina para vacunas o para revertir enfermedades hereditarias. Las técnicas de biotecnología aplicadas a los organismos genéticamente modificados también se pueden llamar biotecnología moderna, tecnología de ADN, ingeniería genética o cisgénesis. Y estas técnicas en separar, modificar y transferir partes del ADN de un ser vivo, bacteria, virus, vegetal, animal o humano para introducirlo en otro. Este proceso, como se muestra en este gráfico, consiste en coger, como lo mencioné anteriormente, una bacteria, un virus, un gen en específico, y se extrae, se aísla este ADN, se hace una clonación y diseño de este mismo ADN, se transforma, se hace un cultivo y luego este mismo gen se implanta en los genes de la planta que se quiere modificar genéticamente. Entonces, la historia. La historia consiste en que en 1983 se da la primera modificación en células vegetales. Luego, más tarde, en 1984 se producen las primeras plantas transgénicas. En 1986 se llevan a cabo las primeras pruebas de campo y se desarrollan plantas resistentes a algunos virus. En 1988 se desarrollan plantas resistentes a muchas plagas de insectos y herbicidas. En 1989 se trabaja la maduración de los frutos. En 1990 hay más de 100 pruebas experimentales de campos y en 1995 se obtienen los primeros productos comerciales o OGM. Entonces, estos organismos genéticamente modificados tienen ventajas y desventajas. Las ventajas principales son que son más fáciles de cultivar, como estos son para transferirlos a cualquier parte del mundo, son más fáciles de cultivar porque son más resistentes a los climas extremos como sequías, inviernos como en algunas partes del mundo, son accesibles, son mejorados en la composición y el valor nutricional y contienen más vitaminas. Por el contrario, tenemos las desventajas. ¿Qué es? Entonces, estas desventajas, las principales, son que tienen alguna resistencia a los antibióticos. Esto significa de que de tanto consumo de estos OGM, el cuerpo empieza a resistirse a todos estos fármacos. También se han realizado algunas investigaciones, incluso hubo una en ratas que les generó tumores cancerígenos y generan también muchas alergias a muchas personas. También se han hecho muchas investigaciones, y esto es uno de los más comunes, y es que pueden ser contaminantes con cultivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que muchos polinizadores como ovejas o mariposas cogen muchos de los óvulos o de lo que polinizan de los cultivos OGM, y luego cuando estos polinizadores pasan a otros cultivos pueden haber muchas variantes y muchas contaminaciones de estos organismos. Por ejemplo, si se pasan muchos de estos insectos a muchos cárnicos o proteínas, que se han encontrado en muchas investigaciones también. Estos producen también superinsectos y estos pueden ser rastreados, como ya lo expliqué, en muchos animales y muchas proteínas. De los ejemplos tenemos los principales acá en Colombia son el maíz, el algodón y la soya y el arroz, pero también se han encontrado muchos que han sido pasados aquí, que son el aguacate transgénico. Frente al maíz y la soya o la mazorca también, tenemos que
existen estudios del Ministerio de Agricultura que han encontrado que el departamento de Antioquia es uno de los que más ha producido. Por ejemplo, han producido 5.000 toneladas de estos granos. Y lo mismo con el arroz. Otra parte que es con el aguacate es que se han hecho muchos aguacates transgénicos que son mucho más alargados y no contienen una pepa, y estos son modificados con una flor y genéticamente con una flor para que estos no la produzcan. Y esta es una de las gráficas que explica cómo es la producción de estos transgénicos. Ahora, las problemáticas que más se generan dentro de los organismos genéticamente modificados son medioambientales. ¿Qué pasa? Que primero se da la introducción de estos cultivos que tiene como consecuencia el uso de herbicida, principalmente acá en Colombia, como el glifosato y el glifosato de amonio, y esto es muy contaminante. La contaminación genética que ya le expliqué, que es que los polinizadores como que esparcen todos estos organismos genéticamente modificados a otros cultivos que no necesitan tenerlo, y genera muchos problemas a muchos agricultores. Otros problemas es que se han hecho muchos estudios sobre que los biofármacos generados tienen muchos problemas. Frente a problemáticas sociales y económicas tenemos que pueden ser un riesgo para la salud mundial, porque si por algún motivo los organismos genéticamente modificados generan alguna alergia o cáncer, estos como son repartidos a muchos países del mundo y de Latinoamérica, sería un riesgo sanitario. También sería que habría una mayor expansión de empresas usando estos cultivos. Entonces esto generaría una menor demanda y menor empleo para empresas, para campesinos que contienen productos naturales, pero esto dependería más que y esto también produciría pues productos más caros por las empresas. Pero esto, según la investigación, es que depende mucho de la aceptación social de las OGM. Entonces es una contraparte. Si la sociedad, si las personas aceptan los OGM de una manera mucho más generalizada y más frecuente, esto generaría esta problemática de que más empresas usan estos y menos productos naturales campesinos. Pero si por el otro lado se hace una negación por parte social de los OGM, habría una gran demanda de empleo para campesinos y menos uso de las empresas de esos cultivos. Frente al marco legal acá en Colombia, tenemos que en realidad no existe como una entidad legal o judicatura que lo regule. Solo existen ciertas leyes y resoluciones, como la ley 740/2002 o la más importante, que es la resolución 3492 de 1998 del ICA. En realidad solo hay como un protocolo que consiste en pedir una licencia ambiental al Senado. Luego esto de ser aprobada, genera ciertos trámites y cierta normatividad de licencia para generar estos OGM, y luego se da un trámite de este proyecto, pero como tal no hay. Y una de las instituciones más importantes que genera investigaciones OGM es el Instituto Colombiano Agropecuario, más específicamente el Laboratorio de Organismos Genéticamente Modificados, pero como tal no hay un marco legal acá en Colombia que lo regule. Otras son la resolución 00148 de 2004 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la resolución 187 de 2006 y